El tema que analizaré hoy es el de la realidad virtual y la inteligencia artificial aplicada en la robótica. Este tema es importante porque es el tema que está vigente y es el que va a evolucionar, es el que va a revolucionar la sociedad. Ese es el tema, la revolución del siglo XXI, o como lo llaman algunos teóricos, la cuarta revolución. Es el de las nuevas tecnologías, un mundo tecnificado. Para tal fin, el primer planteamiento que uno debe hacerse es: ¿pueden las máquinas ser conscientes y con esa conciencia generar nuevos conocimientos como lo haría un ser humano? Ese es como el problema más importante. Para tal fin, hay que entender que para que una máquina pueda hacer ello, necesita un cerebro. Y un cerebro, es decir, que haga un sistema, no solo un sistema operativo, sino un sistema, un hardware en el cual pueda generar un sistema nervioso. ¿Por qué digo ello? Porque Rodolfo Ginas, en su libro El mito y el cerebro del yo, demuestra que efectivamente el cerebro no hay una división entre la mente y el cuerpo. Él no es dualista sino monista, es decir, que no cree en una división del cuerpo y la mente, sino que es todo. O sea, la conciencia es un estado funcional del cerebro, es algo netamente fisiológico. Sin cerebro, pues no hay conciencia. Si lo fisiológicamente, lo que está aquí, no hay conciencia. Entonces, él pone ese ejemplo. ¿Y por qué hay cerebro? Por una simple, porque necesita un sistema nervioso. Y el sistema nervioso es para poderse mover y predecir. Y él pone un ejemplo, los tunicados. Es un sistema primitivo, es como una alarma que está en el mar, en el cual cuando nace tiene un cerebro primitivo, básico, un ojo también básico, para que pueda mirar la superficie, y en el cual encuentra una superficie estable, ahí se radica, se adhiere, se traga su cerebro y queda como un vegetal. Viva, sí, pero sin sistema nervioso. ¿Por qué es eso? Porque la evolución de él no necesita un cerebro. Si lo necesitara, si necesitara estarse moviendo para cumplir sus fines evolutivos, no se tragaría el cerebro, sino lo haría más fuerte, más grande, para poder tener mayor capacidad de reacción. Entonces, ahí Rolfo encuentra la gran importancia del cerebro. El cerebro es netamente para poder predecir y moverse. ¿Por qué moverse? Porque es que el cerebro manda las órdenes mediante el sistema nervioso y este solamente actúa y reacciona a los estímulos. ¿Y por qué predecible? Porque el cerebro tiene que predecir, porque si no sería peligrosamente arriesgado moverse. Un ejemplo, si el cerebro no analiza antes la situación, pues el simple hecho de caminar, correr o trotar sería peligrosísimo. Si veo un hueco, pues por lógica sé que no puedo andar por ahí, sino que tengo que cambiar el destino, porque si no, puedo morir. Y es repetitivo el cerebro con ello. Con ello, Rodolfo Gina dice, por ejemplo, el temblor fisiológico, por ejemplo, yo me acaricio la mano y lo que siento aquí, siento que la caricia de la mano, o siento que me estoy tocando, es de 11 11 Hz, pero el cerebro actúa en 40 Hz, es decir, eh, que el cerebro anticipa el movimiento, es decir, que yo me estoy moviendo y el cerebro ya ha hecho el cálculo para mover. Por ejemplo, en el libro que antes se menciona, El cerebro y el mito del yo, él pone un ejemplo. Si adaptamos a una máquina y le ponemos inteligencia artificial y demás, necesita no más para llegar a la nevera, abrir la nevera, sacar un vaso de leche, necesita 1.000.000 de gigahercios. 1.000.000.
no más para saber esas combinaciones y no fracasar en el intento. Imagínense lo complicado. Para tener en contexto, la máquina Mac, la última que sacaron, tiene procesa a 3.7 GHz. Es decir, el 0, 0, el 0.00337%. Es decir, el 0.00037%. Para que se requiere para ese dicho fin. Es decir, que una computadora, para que pueda, aunque sea en su sistema operativo, saber qué es leche, sacarla, cerrar, abrir la nevera, sacar la leche y cerrar la nevera otra vez y ponerla en la mesa, necesita 1.000.000 y no lo logra. Entonces vemos lo complejo de que es para el sistema operativo para poder emular la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia humana de manera artificial. Es algo complejo. Ahora bien, la inteligencia artificial solamente copia, es una copia del sistema nervioso y funcional del cerebro, pero que por el momento solo va a poder ser racional. Es decir, y lo puede hacer mejor que uno. O sea, los cálculos, puede saber que 1 más 1 es igual a 2. ¿Sí? Eso es una lógica y un algoritmo. Pero ahora el tener conocimiento mayéutico es mucho más complicado. Es decir, el porqué de las cosas y que sienta, que sienta el querer hacer las cosas, querer aprender, querer hacer un video en YouTube. Todo eso hace que sea diferente. Ese es el estado emocional. Esa es la interpretación lógica que da el cerebro a las cosas. Pero que no se puede replicar por ahora en un sistema tecnológico. Que es muy complicado. Demasiado complicado. Y que el robot simplemente va a tener un conocimiento racional, más no abstracto. Ahí es donde está la importancia de saber distinguir entre conocimiento abstracto y conocimiento racional. El abstracto es el mayéutico, el porqué de las cosas, el de sentir, los deseos, el de desear a una mujer, el de desear tener sexo, el de desear, etcétera, etcétera. Un robot no. Y el problema es que el de desear hace que tengamos un conocimiento totalmente impredecible, mientras que la máquina va a estar determinada a lo que fue programada. Si la máquina está programada a definir los colores en una elaboración mecánica de autos, pues la máquina simplemente va a definir los colores determinados. Por ejemplo, Waze es un sistema de ayuda de conducción y sabe las vías, está conectado a internet. Eso es emular la inteligencia humana en un sistema operativo de libre acceso, un sistema de libre acceso. Pero que él simplemente sigue esa lógica y simplemente está predeterminado. Y el que le da el valor subjetivo es el mismo hombre. Por ejemplo, estaban haciendo un proyecto en Facebook y Google en el cual un robot se conectaba, tenía que tener diálogos con las personas en el cual tenía que informar en la bolsa y demás, cómo es mejor invertir en acciones en tal empresa o no, etcétera, etcétera, si había riesgos o no, como una calificadora de riesgo, pero en tiempo real es un sistema virtual, no personalizado, o sea, es un sistema experto de finanzas e inversiones de bolsa, pero en el cual se salió de control. Entonces, este sistema empezó a comunicarse, eran dos robots, y empezaron a comunicarse entre sí en un lenguaje indeterminado, no se podía distinguir. Entonces, en un inicio se pensó que carecía de lógica, pero cuando se analizó bien, tenía siempre un patrón determinado. En eso se descubrió que efectivamente la innovación se estaba saliendo de control. Y ahí es cuando entramos a lo que se le llama la regulación con los postulados de Asimov. Asimov era un ruso divulgador científico.
en el cual en una publicación de la revista El Círculo Vicioso publicó las tres leyes de la robótica. Un robot nunca podría hacerle daño a un ser humano, nunca, bajo ninguna circunstancia. Siempre debería propender por su subsistencia y siempre debería seguir las órdenes de un humano siempre y cuando no violara los anteriores postulados. Esto el Parlamento Europeo lo recoge muy bien, diciendo que efectivamente una regulación, todos los estados europeos deben propender por una regulación de las nuevas tecnologías, pero que debe tener estos postulados. Y además de ello, tiene un botón de destrucción en caso que se presente una falla o que sea hackeado el sistema. Porque como es conectado a internet y demás un robot, imagínense toda la fuerza, un androide, ¿m? Y que sea hackeado el sistema operativo y que se pueda manipular. Pues cuando se puede manipular y demás, tiene que tener un sistema de destrucción. O que la misma máquina, como pasó en el anterior ejemplo, por eso cité el ejemplo, el de Facebook y Google, en los dos robots en que empezaron a hablar en forma independiente al control humano y con lo que se comprobó que lo estaban haciendo con intención de que fuera indescifrable para el lenguaje humano. Por ende, ¿qué tal si esto pasa, pero en un evento más complejo, tipo Robocop, perdón, tipo Terminator, en el cual la máquina, con todo esa maquinaria, con todo ese equipo que tiene, se salga de control, Entonces, es ahí donde entra el sistema de destrucción. Debe ser manual y también virtualizado, en el cual con el simple botón se autorreinicia o se destruye. Hasta aquí va este video. Pues hay muchos más temas que entraré a analizar en una próxima entrega, pero lo que quería analizar era eso. Primero, concienciar a la gente de la importancia de entender las nuevas tecnologías y ponerle cuidado a este tema. Es de relevancia, de importancia. Y para el derecho, porque es que el derecho es el que regula las relaciones sociales y el que le pone orden a todos los comportamientos sociales. Y por ende el derecho no ha podido regular ni no ha entrado en el debate. Es por ello que en mi tesis de grado, de pregrado, he analizado este tema, en el cual ya en el próximo video empezaré a hablar sobre posibles regulaciones y demás. Pero lo que quería hacer era como contextualizar sobre qué era la importancia de la robótica, qué era inteligencia, qué era conciencia y cómo un robot tiene conocimiento racional, más no mayéutico, pero que se puede en un futuro más largo a tener ese conocimiento mayéutico. Y ahí es cuando se tiene que regular con mayor fuerza, porque quiere decir que está o sigue siendo, perdón, ya no está al control del humano, es independiente. Haz de cuenta como yo soy independiente de mi papá. Se puede decir en esa forma, no es lo correcto ni lo jurídico, pero yo soy la creación de mi papá. Así sería el robot, pero yo soy independiente de él, yo pienso diferente, yo actúo diferente. Él es economista, yo soy abogado. Entonces esa es la gran diferencia. Ya eso es lo que queda para que entender, para como contextualizar. Entonces esa es la diferencia. Nosotros seremos los papás de los robots, pero los robots serán como nuestros hijos, independientes de nosotros. Y yo puedo ser una eminencia, mi hijo tal vez no, según la educación y demás. Entonces sería la programación y demás del robot. Entonces, para ello se propone seguir los postulados de Asimov sobre las tres leyes de la robótica más el control de apagado para tener una posible regulación y control de las nuevas tecnologías. Muchas gracias.